Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Nuevamente es un gusto contar con ustedes y en estos espacios especialmente que preparamos para presentarles nuestros más recientes informes, nuestras más recientes investigaciones. Así que nuevamente pues es un gusto que nos puedan acompañar. Soy Alejandro Gómez, director de comunicaciones del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, y en esta oportunidad me acompaña el director del Observatorio Fiscal, el doctor Oliver Pardo, quien presentará en esta oportunidad nuestro más reciente informe acerca del Plan Nacional de Desarrollo. Recuerden que este Plan Nacional de Desarrollo básicamente es la hoja de ruta del gobierno nacional que tendrán en cuenta, digamos, la administración del presidente Gustavo Petro para desarrollarlo desde el 2022 hasta el 2026. Es por eso que nosotros en el Observatorio Fiscal nos dimos la tarea de analizar absolutamente todo el Plan Nacional de Desarrollo, y hoy queremos presentarles lo más destacado de este análisis y de esta investigación. No me alargo, le quiero dar paso al director Oliver Pardo. Muchísimas gracias nuevamente y recuerden que al final de la sesión tendremos un espacio para responder sus preguntas y escuchar sus comentarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro, por la presentación y buenos días a todos, a los que nos acompañan. En medio de la avalancha de reformas que ha presentado el gobierno, también se discutió al interior del Congreso y fue sancionado como ley el Plan Nacional de Desarrollo para este cuatrenio. Y en el Observatorio Fiscal queremos resaltar la importancia que tiene el Plan Nacional de Desarrollo porque básicamente es el instrumento de orientación de las políticas de inversión pública durante estos años. Y por eso es muy importante recordar este elemento y tenerlo muy presente, discutirlo, mirar cuáles son sus consecuencias, a pesar de que estemos en una coyuntura donde nuestra atención fácilmente se desvía hacia temas como la reforma laboral, la reforma pensional, la reforma de la salud, pero este tema sigue siendo muy importante porque finalmente es el mecanismo de orientación para la inversión de los recursos públicos. Por eso es importante que medios de comunicación, el Congreso y la sociedad civil en general no pierda de vista este tema. Vale la pena también recordar cómo está constituido el Plan Nacional de Desarrollo. Tenemos básicamente unas bases, que básicamente lo que en el caso del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Petro presentan unos ejes de transformación muy conectado con la siguiente parte del plan, que es el Plan Plurianual de Inversiones o el PPI. El Plan Plurianual de Inversiones es básicamente un elemento guía que nos dice cómo van a ser las inversiones en el presupuesto general de la nación durante los próximos 4 años. Y finalmente, una parte muy controversial que son los instrumentos jurídicos. Como ustedes pueden imaginar, los instrumentos, los elementos que las leyes o los artículos o las iniciativas contenidas en el plan de desarrollo pueden fácilmente conectarse con cualquier tipo de política de inversión pública durante los próximos 4 años. Entonces, esta parte es muy diversa y es bastante controversial porque finalmente terminan en esta parte incluidos algunas iniciativas o que bien pueden estar conectadas con el Plan Plurianual de Inversiones, pero en otros casos incluyen medidas no tan directamente conectadas con el PPI y más bien pueden generar muchas controversias como vamos a ver más adelante. Bien, entonces, ¿qué nos dicen las bases? Básicamente, las bases nos dicen cuáles van a ser lo que el gobierno Petro llama los ejes de transformación durante estos 4 años. Esos ejes de transformación son seguridad humana y justicia social, convergencia regional, transformación productiva, internacionalización y acción climática, derecho humano a la alimentación, ordenamiento del territorio alrededor del agua y la justicia ambiental, y la estabilidad macroeconómica. Y básicamente las inversiones que van a realizar en estos 4 años van hacia estos 6 ejes. En total son más de 1.150 billones de pesos de 2022 durante estos
4 años. Pero, ¿cuál es la importancia relativa de estos ejes? Pues en el observatorio fiscal básicamente miramos el peso relativo que van a tener estos ejes dentro del plan plurianual de inversiones y encontramos que el más importante es el de seguridad humana y justicia social, el cual va a abarcar el 64% de las inversiones públicas. Y este es el principal eje. El principal eje que presenta el gobierno Petro, seguridad humana y justicia social. Ya después viene convergencia regional con el 12% de las inversiones y con el 10% o menos vienen todos los demás ejes. Transformación productiva, derecho a la alimentación, ordenamiento del territorio y estabilidad macroeconómica con apenas el 7% de las inversiones del PPI. Pero esto es una parte del PPI. ¿En qué se van a invertir los recursos? Otra parte importante es de dónde salen los recursos. Y en el siguiente cuadro básicamente presentamos esa información. ¿De dónde vienen esos 1.154 billones de pesos? Entonces vemos que básicamente la mitad del dinero viene del presupuesto general de la nación, casi que un 25% viene del sistema general de participaciones, las propias entidades territoriales van a invertir más de un 12% de esos 1.154 billones, el sistema general de regalías apenas con un 4%, y la cooperación internacional menos del 1%. Esas son las fuentes de financiación para esos 1.154 billones de pesos de inversión en los ejes anteriormente mencionados. Pero en el observatorio fiscal, más allá de ver la importancia relativa de estas fuentes de financiación, también lo comparamos con cómo fueron las fuentes de financiación para el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Duque. El plan del gobierno el Plan Plurianual de Inversiones del Gobierno Duque tenía 1.380 billones de pesos, era de 1.380 billones en pesos de 2022. Entonces vemos que en el Plan Plurianual de Inversiones de Duque se planeaba invertir más dinero del que se planea invertir en el gobierno Petro. ¿Pero por qué es esto? Porque resulta que si vemos cómo los componentes de financiación del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Duque, encontramos una importante fuente de financiación que son los recursos privados, que representan una tercera parte de esos 1.380 billones de pesos. Es decir, si sacamos los recursos privados, los recursos privados es un elemento que tenía el Plan de Desarrollo del Gobierno Duque, pero es un elemento que no tiene el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Petro. Entonces, hay una gran diferencia. Y esto dice mucho sobre el Plan Nacional de Desarrollo en el siguiente sentido. Vemos que el Gobierno Petro no le da ninguna relevancia a los recursos privados como fuente de financiación de las inversiones públicas. Esa es una circunstancia llamémoslo política, ideológica, donde básicamente el gobierno Petro dice, no vamos a apalancarnos de los recursos privados, vamos a tratar de administrar la inversión a través de recursos públicos. Mientras que en Duque básicamente teníamos un componente muy importante. Imagínense, una tercera parte de los recursos venía por parte de recursos privados. Entonces, este es un contraste muy importante y nos dice mucho sobre cómo es la visualización que tiene el gobierno Petro de la inversión pública durante esos 4 años versus la que tenía el gobierno Duque hace más de 4 años. Es un contraste muy interesante. Vemos que una vez uno no tiene en cuenta la financiación, los recursos privados, los recursos públicos invertidos en estos 4 años son más que los recursos públicos invertidos en el cuatrenio de Duque. Y por lo tanto, dado que no hay esa fuente de financiación privada, entonces el peso relativo de la inversión de los recursos públicos en la financiación de las inversiones aumenta. ¿Cómo? Pues básicamente encontramos lo siguiente, que todas estas cifras son en pesos del 2022. Entonces, ¿qué encontramos? Básicamente,
la financiación de las inversiones públicas, las inversiones en este cuatrenio financiadas a través del presupuesto general de la nación son un 23% más alto que la financiación del PGN en el cuatrenio de Duque. Es decir, aumenta importantemente la utilización del presupuesto general de la nación como fuente de financiación. Lo mismo ocurre con el sistema general de participaciones, aumenta en un 20%. Este cuatrenio, la inversión del SGP es un 20% más alta que lo que fue en el cuatrenio anterior. Y por el otro lado vemos que las entidades territoriales básicamente invierten, se espera que inviertan la misma cantidad de dinero, es decir, no hay ningún aumento, y las empresas públicas aumentan su inversión en el plan plurianual de inversiones en un 31%. Finalmente, el sistema general de regalías, apenas el aumento importante en el precio de las materias primas, solo aumenta su participación en un 10%. Entonces, vemos qué es lo que encontramos de la visión global del plan plurianual de inversiones, comparando el gobierno Petro con el gobierno Duque, vemos menos financiación privada, más financiación pública, y por lo tanto va a tener que haber un esfuerzo fiscal más grande para financiar estas inversiones durante estos 4 años. Ese es como tal vez uno de el mensaje más importante que nos deja el plan plurianual de inversiones. Bien, quiero también destacar un ejercicio que hicimos también, y era cuánto de las inversiones básicamente se destinaban a tratar de implementar los puntos del acuerdo de paz. Y en ambos casos vemos que la cifra no es muy alta, apenas 50.000 millones de pesos durante estos 4 años, un pequeño aumento con respecto a lo que fue el 4 año anterior, pero no por mucho. Bien, eso es como la gran perspectiva que tenemos en el plan plurianual de inversiones. Y en la última parte del Plan Nacional de Desarrollo, básicamente se presentan los instrumentos jurídicos que se suponen son aquellas iniciativas legales orientadas a implementar esos ejes de transformación del gobierno Petro. Pero en este Plan Nacional de Desarrollo, como en muchos planes nacionales de desarrollo anteriores, básicamente se abre una ventana de oportunidad para introducir cierto tipo de iniciativas que no necesariamente están conectadas directamente con las inversiones públicas durante el cuatrenio, y eso siempre abre una ventana de oportunidad para que terminen en el Plan Nacional de Desarrollo iniciativas que de pronto deberían ser discutidas en otros espacios de manera más abierta y no en medio de unas iniciativas pues que son de por sí bastante extensas. Por cierto, un detalle de edición interesante, un detalle editorial interesante es que el Plan Nacional de Desarrollo de Petro es mucho más corto que el Plan Nacional de Desarrollo de Duque, al menos en lo que corresponde a las bases. Bien, como es una parte relativamente extensa, nosotros no vamos a hacer una enumeración de todos los instrumentos jurídicos, no nos alcanzaría el tiempo, pero sí queremos llamar la atención sobre ciertos puntos. Y en nuestro informe, el cual ustedes pueden encontrar en nuestra página ofiscal.org, en la pestaña de informes, ustedes pueden encontrar este documento con un análisis más exhaustivo de algunas de las iniciativas legales que fueron incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Petro. Bien. ¿Cuáles son algunas de esas iniciativas que nosotros queremos llamar la atención? La primera y tal vez la más preocupante es la creación y modificación de ciertos fondos. Básicamente se modificaron por lo menos 5 fondos y se crearon otro par. Y la gravedad o la señal de alerta que nosotros queremos dar es que todos estos fondos van a tener la facultad de contratar con normas de derecho privado. Y cuando las entidades públicas contratan con normas de derecho de privado, básicamente se vuelven casi que una caja negra.
no podemos ver cómo se están utilizando los recursos públicos. Y la utilización de los recursos públicos debe ser algo completamente transparente. Nosotros entendemos también que bajo ciertas circunstancias hay que abrir la oportunidad para hacer contratación a través de normas de derecho privado, pero creemos que en Colombia esto tiene el problema de que lo que hace es que la información se vuelve opaca de manera permanente y no hay la posibilidad de mirar cómo se están utilizando estos recursos. Entonces, desde el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, queremos advertir que este tipo que la forma que se le autorizó a estos fondos para contratar es riesgosa, pues dificulta no solamente la veeduría ciudadana, sino también el control político. Entonces queremos llamar la atención pública sobre ponerle mucha atención a este tipo de fondos, especialmente qué van a hacer con nuestros recursos públicos. Em, También hay otro elemento preocupante muy relacionado que es, que es en general la laxitud con la que se va a prestar la contratación estatal. Básicamente se aprobó lo que se denomina asociaciones público-populares, que curiosamente suena muy parecido a asociaciones públicas privadas y parece también como eh, como no solamente un término, sino también ese contraste entre transacciones público-populares y acciones públicos-privadas, casi que parece ser construida con la intención de contrastar la orientación eh, pública y estatal que tiene de la sociedad, el gobierno Petro, versus la participación de la iniciativa privada que tenía en gobiernos anteriores. Entonces, es un contraste muy interesante. Pero el gran problema es que estas asociaciones público-privadas permiten que entidades públicas pueden celebrar directamente contratos de mínima cuantía con entidades sin ánimo de lucro como las contratación comunal. Esto puede resultar muy peligroso porque, de nuevo, este tipo de contrataciones escapa de la esfera de contratación de la Ley 80, que es lo que permite regular y tener acceso a la información de la contratación pública. Dicho lo anterior, nosotros también entendemos el contraargumento por parte del gobierno que la Ley 80 no permite que muchos actores puedan participar en la contratación pública. Por eso consideramos que lo mejor y eventualmente independientemente de lo que transcurra en este gobierno o en el próximo, lo mejor sería tratar de modificar la Ley 80 para que sea más acorde, más flexible a las necesidades del siglo XXI para Colombia, para un país de ingresos medianos, pero que al mismo tiempo tenga la flexibilidad para que más agentes puedan participar en la contratación estatal de manera mucho más rápida y que los recursos no se queden sin ejecutar, pero al mismo tiempo garantizando transparencia y acceso a la información. Creo que el país estaba muy en mora de comenzar a discutir modificaciones significativas a la Ley 80. Bien, también hay otros elementos del Plan Nacional de Desarrollo que queremos destacar. Para contextualizar, los trazados presupuestales básicamente pueden guiarnos con respecto a cuánto del presupuesto se ejecuta en ciertos temas. Estos temas hoy en día son los temas de equidad de género, la construcción de la paz y la equidad de oportunidades para grupos étnicos e indígenas. Sin embargo, esto es un elemento importante desde hace varios años. El Observatorio Fiscal ha tratado de mirar, de hacerle seguimiento a la inversión pública en estos temas y desde hace mucho ya habíamos manifestado que estos trazados presupuestales tengan una mayor vocación de permanencia y especialmente que haya una metodología única para todos los trazadores. Estas recomendaciones se las hicimos al Departamento Nacional de Planeación y creemos que fueron tenidas en cuenta en la versión final del Plan Nacional de Desarrollo. Y finalmente, otros elementos que queremos destacar, que no ha recibido mucha atención, es la creación del Registro Universal de Ingresos. ¿Qué es el Registro Universal de Ingresos? Básicamente, lo que se va a tratar de hacer es unificar en una sola base de datos todas las fuentes
no solamente la utilización, cómo los distintos hogares acceden a distintos subsidios, a distintos impuestos, y cómo son sus ingresos, no solamente en el contexto de la declaración de renta, no solamente en el contexto de la solicitud de acceso a subsidios, sino a través de todo el espectro de la sociedad. ¿Y por qué esto es importante? Porque finalmente lo que importa para construir una sociedad más justa y equitativa no se trata solamente de mirar qué tan progresivos, qué tan justo es la tributación, o qué tan progresivos, o qué tan justos, o qué tan focalizados son los subsidios, sino mirarlo todo de manera conjunta. En otras palabras, cuáles son las transferencias netas que recibe por parte del gobierno cada hogar colombiano. Las transferencias netas pueden ser negativas en el caso de los impuestos y positivas en el caso de los subsidios. Para construir una sociedad más justa es necesario que veamos todo el espectro de las transferencias netas, desde los subsidios hasta los hogares más pobres, hasta los impuestos que pagan los hogares más ricos. Y eso va a permitir, esperamos que abra la puerta para que eventualmente se comience a discutir en el país una iniciativa que el Observatorio Fiscal ha venido promoviendo desde hace desde hace algunos años, y es la renta básica escalonada, donde básicamente lo que tenemos es una declaración de renta universal. Todos los individuos, todos los hogares en edad de trabajar presentan una declaración de renta, o al menos esta es generada de manera automática, pero el impuesto a cargo puede ser negativo. Lo que quiere decir un impuesto a cargo negativo es que el hogar o el individuo estaría recibiendo un subsidio. Y en la medida en que los ingresos aumentan, ese subsidio va disminuyendo, es decir, el impuesto a cargo va aumentando hasta que eventualmente se hace cero. Puede hacerse cero para un buen segmento de la población y eventualmente comienza a ser positivo. Es decir, en una sola declaración se incluyen tanto los subsidios que reciben los hogares como los impuestos que pagan los hogares. Lo ideal sería que los hogares más pobres reciban en su declaración de renta, permitan solicitar un subsidio, y los hogares más ricos, pues, como pasa hoy en día, pues paguen unos impuestos. Y este es un breve resumen de las iniciativas del Plan Nacional de Desarrollo, o más que un resumen es lo que tratamos de hacer es resaltar algunos puntos sobre los instrumentos jurídicos, y como les contamos anteriormente, tratar de manifestar algunas preocupaciones y dar una perspectiva general al Plan Plurianual de Inversiones, que va a ser la guía de inversión pública para el país durante estos 4 años. De nuevo, para el Observatorio Fiscal de la Javeriana queremos reiterar la necesidad de no perder de vista el Plan Nacional de Desarrollo, de recordar que va a ser el instrumento de orientación de inversión pública para los próximos 4 años, que nos da una luz sobre cuál es la orientación política e ideológica que va a tener el gobierno respecto a la participación del sector privado en los asuntos públicos, y que finalmente, a pesar de toda esta avalancha de reformas, el Plan Nacional de Desarrollo nos afecta a todos. Muchas gracias. Oliver, muchas gracias. Quiero invitar a las personas que nos acompañan a que nos compartan sus comentarios o sus preguntas. Tenemos una pregunta de Leonardo. Fabio, Leonardo, adelante. Buen día, director. ¿Cómo están? Oliver, ¿cómo está, director? Pues tengo 2 inquietudes. La primera es, exactamente a qué se refiere con recursos, son recursos privados, y si esos recursos tienen realmente una significación en el Plan Nacional de Desarrollo. Y lo otro es lo que tiene que ver con la contratación popular. Exactamente ese término a qué hace referencia, porque no me queda claro exactamente esa contratación o ese tipo de contratación que se estaba planteando en el Plan Nacional de Desarrollo. Gracias, Leonardo. Respecto a la última pregunta, básicamente lo que refiere es este mecanismo de contratación es que por una mínima cuantía, entidades sin ánimos de lucro puedan contratar con el Estado, de una forma que no encaja dentro del marco de la ley 80. Ese es básicamente el tipo de mecanismo que está surgiendo el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Me recuerdas la primera pregunta, por favor? La primera es sobre
esos recursos privados, exactamente a qué tipo de recursos, de dónde provienen exactamente esos recursos y si esos tienen una participación significativa en el Plan Nacional de Desarrollo. Gracias. Sí, las dos preguntas están muy conectadas porque básicamente los recursos, en el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Petro, no hay recursos privados que financien la inversión pública, mientras que en el Plan Nacional de Desarrollo de Duque sí los existían. ¿A través de qué mecanismo? A través de las asociaciones público-privadas. Ese era el mecanismo mediante el cual parte de la inversión pública era apalancada mediante la inversión privada. Ese mecanismo que estaba en el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Duque ya no existe en el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Petro. No sé si William Reyes, o miembro del Observatorio Fiscal, quiera complementar la respuesta a estas dos preguntas. Sí, Oliver, buenos días. No, lo que sucede es básicamente lo que comentó Oliver al principio de la rueda de prensa. Hay una diferencia sustancial de economía política en este Plan Nacional de Desarrollo con relación al plan anterior. El plan contaba y le daba un peso relativo muy importante a la inversión de los recursos públicos para la ejecución y dotación de bienes y obras públicas durante los 4 años del gobierno Duque. Estos recursos públicos que hacían parte del PPI del Plan Nacional de Desarrollo anterior se ejecutaban o se materializaban con las herramientas legales que ya tenemos hoy en día, como una de ellas son las asociaciones público-privadas, las APP, y otro tipo de mecanismos o herramientas que vinculan capital privado a la ejecución de obras públicas, como los modelos de concesión, entre otros. Este Plan Nacional de Desarrollo, el que se aprobó recientemente por el gobierno Petro, no contempla esa posibilidad. En las fuentes de financiación de su plan de inversiones para los próximos 4 años, los recursos públicos no van a estar, no tienen el mismo protagonismo que tenían en el plan anterior, y toda la inversión pública durante estos 4 años se apalancará únicamente con recursos públicos, lo que obviamente implica un mayor esfuerzo fiscal por el gobierno, un mayor gasto público durante los próximos 4 años, y de tajo nos cierra esa posibilidad de colaboración entre el Estado y los actores privados para la implementación de políticas públicas. Muchas gracias. Muchas gracias, William. A William, a Leonardo y a Oliver, muchas gracias por sus comentarios. Queremos invitarlos nuevamente a que nos compartan sus comentarios, pero mientras tanto vamos a compartir un par de preguntas que nos llegan. Nos dice Lorena Ríos, ¿en qué consisten, director, los trazadores presupuestales? Puntualmente, ¿qué son? Gracias, Lorena. Básicamente, cada tipo de inversión que haga el sector público queda marcada de alguna forma si de alguna manera esa inversión está relacionada con algunos de los temas mencionados anteriormente. Por ejemplo, puede ser la promoción de grupos étnicos e indígenas o, por ejemplo, los temas de equidad de género. Entonces, por poner un ejemplo, si tratamos de hacer inversiones en manzanas del cuidado para que las mujeres tengan la posibilidad de tener acceso a este tipo de servicios públicos, entonces ese tipo de inversiones quedan marcados como inversiones de equidad de género, y uno puede finalmente mirar todas las inversiones que se hagan bajo esta categoría, de tal forma que uno pueda decir en cierta región o la totalidad del país cuánto dinero fue invertido en ese tema en particular. Dicho lo anterior, puede ser los trazadores tienen sus complicaciones, ¿no? Porque pueden haber inversiones que de manera indirecta se afecten temas como, por ejemplo, la equidad de género o la promoción o la implementación de la paz o la promoción de grupos étnicos y campesinos sin que estén directamente relacionados, y puede ser fácilmente
calificado como inversión en alguno de estos temas sin que necesariamente lo sea. Es un tema complejo y distinguir qué tipo, si un peso de inversión tiene efectos o no sobre estos temas puede no ser tan fácil. No sé si William quiera complementar este tema. Sí, claro. Desde el Plan Nacional de Desarrollo anterior, se incluyó un artículo en el que básicamente el gobierno de Duque estableció por primera vez los trazadores presupuestales de género para construcción de paz y grupos étnicos. Estos trazadores que tuvieron su origen en ese Plan Nacional de Desarrollo son básicamente un informe que cada entidad del orden nacional, es decir, ministerios, departamentos administrativos, presentan una vez ejecutaron todos los recursos del presupuesto anterior y lo presentan marcado como lo acaba de mencionar Oliver. Entonces discriminan en ese informe cuánto de sus rubros de funcionamiento e inversión gastaron en temas relacionados con la atención a estos grupos poblacionales. Lo mismo sucede con el presupuesto general de la nación. Resulta que en cada trámite del presupuesto general de la nación, cuando el gobierno nacional presenta su proyecto de presupuesto general de la nación para la próxima vigencia fiscal ante el Congreso de la República, lo presenta con una serie de anexos. Entre ellos está el anexo mensaje presidencial, en donde están todos los supuestos macroeconómicos y proyecciones de ingresos y gastos con los cuales se sustenta ese presupuesto general de la nación. Y también hay un par de anexos que se llaman anexo gasto para la equidad de la mujer, por ejemplo. En este caso estaría hablando del trazador de equidad de género. En estos trazadores, los recursos se reportan en la etapa de programación del presupuesto. Es decir, los trazadores presupuestarios que tuvieron su origen en el Plan Nacional de Desarrollo, las entidades del orden nacional presentan información una vez gastaron los recursos, y los que están incluidos en el presupuesto general de la nación hacen lo mismo, pero solamente reportan la información que van a gastar el otro año, es decir, en el momento de la programación presupuestaria. Esta disparidad de trazadores nosotros habíamos advertido de que generaba algunos problemas en la metodología en su implementación, y en el Plan Nacional de este gobierno lo que se hizo fue tratar de unificar esos dos tipos de trazadores, que el DNP construya una metodología única y además tratar de relacionar ese trabajo que se hace en el orden nacional también con el gasto que hacen las entidades territoriales. Es básicamente eso. Obviamente estos artículos sobre los trazadores van a requerir una reglamentación por parte del Ministerio de Hacienda y el DNP, en donde ya se hará mucho más al detalle. Esto también tiene una importancia o hace alusión a una de nuestras recomendaciones con relación a este tema, y es que los trazadores presupuestales que estaban en el presupuesto general de la nación no estaban en una ley con vocación de permanencia. Todos sabemos que la ley del PGN solamente tiene vigencia de 1 año. Entonces, por ejemplo, en el trámite del presupuesto general de la nación de este año, que se tramitó del año pasado, en las discusiones del Congreso no se había incluido el artículo que ordenaba la inclusión del trazador para el presupuesto del próximo año. Esto hacía que cada trazador, los que van en el presupuesto general de la nación, tenía que estar incluido de una forma manual, por así decirlo, en la ley del presupuesto, y dependíamos de la voluntad política o de la pericia del legislador para que esta herramienta se continuara implementando. Hoy en día, el marco legal del funcionamiento de estas herramientas de transparencia presupuestal quedó incluido en una ley con mayor voluntad de permanencia, como lo es el Plan Nacional de Desarrollo, y con eso también garantizamos que haya una continuidad en la implementación y que no dependamos anualmente de la pericia o de la voluntad política de los congresistas. William, muchísimas gracias. Y muchas gracias porque además le respondemos la pregunta del señor Alfonso García, que nos preguntaba
qué quería decir esto de la condición de permanencia, o de esa figura de permanencia de los trazadores presupuestales. Muchas gracias. Tengo una nueva pregunta. Nos pregunta Carmen Ríos. ¿Qué rescatan y destacan del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Petro? Tenemos entre paréntesis lo más novedoso. ¿Qué podría ser lo más novedoso? Bueno, y es una pregunta bastante complicada porque hay muchos elementos que pueden parecerle importantes a ciertas personas y no tan importantes a otras. A mí personalmente me gusta muchísimo el registro único de ingresos. Creemos que es una herramienta de política muy importante porque es importante coordinar la política tributaria con la política de focalización de gasto. Son las dos caras de una misma moneda. Y creo que en el país hemos pospuesto por mucho tiempo mirar la tributación por un lado, hacer un análisis de cierta forma, y por otro mirar el tema de los subsidios con una mirada completamente distinta, administrados ambos de manera completamente distinta. Yo creo que el análisis, la administración de tributos y subsidios tienen que estar integradas, parte de una visión global de cómo queremos que el país sea más justo y equitativo, porque son instrumentos que pueden complementarse de manera muy útil. Por poner un ejemplo en particular, en mi opinión personal, creo que estamos muy obsesionados con la focalización de los subsidios. De tal forma que si se cumplen las condiciones se accede a un subsidio y si se deja cumplir una de esas condiciones se pierde completamente el acceso a ese subsidio. Eso genera incentivos perversos que yo creo que se han analizado, pero tal vez no lo suficiente y no se ha llamado la atención pública a los problemas que se puede tener. En cambio, si uno analiza los subsidios de la manera como trata los impuestos, pueden generar mecanismos donde el subsidio, en vez de desaparecer, vaya disminuyendo gradualmente. Esto puede ser más complejo técnicamente, pero a través de una herramienta como el registro único de ingresos puede ser implementada. No sé si William quiera mencionar algo que también le guste de TAN o que no le guste o que llame mucho la atención. Bueno, yo creo que de este Plan Nacional de Desarrollo podría destacarse en el momento de su elaboración la amplia participación que hubo. Digamos que el gobierno diseñó una metodología que la llamó diálogos regionales y hubo una amplia participación en la construcción del proyecto de ley que se presentó al gobierno nacional. No destacaría las mismas prácticas que siguen implementando en el legislativo, en el que las principales reuniones y sesiones de trabajo en donde se incluyen los cambios más significativos al Plan Nacional de Desarrollo y en general este tipo de proyectos de ley como el Presupuesto General de la Nación y reformas tributarias siguen siendo en reuniones cerradas, sin acceso al público, sin cubrimiento de prensa, y eso siempre le da un poco de opacidad al trámite. Creo que esas serían la mayor cosa a resaltar de mi parte y la que menos me gustó de todo el trámite del Plan Nacional de Desarrollo, pero creo que eso merece una discusión mucho más profunda de reevaluarse la forma en la que se tramita esta ley, los incentivos que genera y la capacidad que tiene esta ley de ocupar toda la agenda legislativa. Como mencionó Oliver, estamos en el medio trámite de un montón de reformas estructurales en muchos temas importantes y todas esas reformas estuvieron prácticamente paradas por precisamente la discusión del Plan Nacional de Desarrollo, que es una ley de verdad muy larga y que ocupa una gran inversión de tiempo y de recursos, tanto del legislativo como del ejecutivo. A William y a Oliver, muchísimas gracias. Tenemos una última pregunta, bueno, dos últimas preguntas para cerrar, de María Angélica Saldarriaga. Nos pregunta, ¿cuál es la principal diferencia
entre el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Duque y este del presidente Gustavo Petro, además de lo que explicaban de la inversión, de los inversión pública e inversión privada. Yo creo que es una pregunta bastante difícil. Al mirar el plan plurianual de inversiones, uno inmediatamente se encuentra con ese gran contraste entre la participación privada que había en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Duque y la ausencia de participación privada en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Petro. Naturalmente, eso hace que el peso relativo de los recursos públicos sea mucho más alta en el caso del Plan Nacional de Desarrollo de Petro, y por lo tanto los esfuerzos fiscales van a ser mucho más grandes. Dicho lo anterior, si uno, sin tener en cuenta esto, lo que se llamaban ejes de transformación en el caso del PND de Petro no difieren mucho de las iniciativas que estaban en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Duque. Los objetivos son los mismos, dicho de otra forma, casi que lo que cambia son los instrumentos para implementarlos. Un último comentario. Y esta lectura, ¿qué lectura tiene usted acerca de que no se tenga en cuenta la inversión privada en este Plan Nacional de Desarrollo? ¿Está bien? ¿Está mal? Esa también, de nuevo, es una pregunta muy difícil de responder. Yo creo que para responderla de manera adecuada, haría falta hacer un análisis sobre qué tan efectiva fue la participación privada en la ejecución de las inversiones públicas durante el gobierno Duque. Dicho lo anterior, prescindir de este tipo de apalancamiento, de este tipo de apoyo privado en la implementación de ciertas políticas públicas y reducirlas a cero parece demasiado extremo y parece un error. Listo. Director, muchísimas gracias. A William Reyes, asesor de finanzas públicas del Observatorio Fiscal, quien también nos acompañó en esta oportunidad, muchas gracias. Y a todas las personas que nos acompañaron y se conectaron en esta rueda de prensa, muchísimas gracias por su tiempo, por su disposición. Queremos comentarles que este último informe podrán descargarlo directamente desde nuestra página web e igualmente pueden conocerlo a través de nuestras redes sociales. En un momento lo compartiremos. Cualquier cosa y cualquier comentario adicional, cualquier pregunta que tengan respecto a este Plan Nacional de Desarrollo del presidente Gustavo Petro, pues con mucho gusto estamos siempre atentos para poderlas apoyar. Muchísimas gracias, que tengan un feliz resto de día, que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta luego.